Si hay un mito, una creencia con respecto al dinero que tenemos profundamente arraigada, es el hecho de que el dinero puede comprar la felicidad. ¿Es así realmente? ¿En qué condiciones se da? Sobre todo eso vamos a hablar en este episodio. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana desde hace más de 4 años estamos acá para charlar de algún tema relacionado con dinero, para mejorar nuestra vida financiera, pero no poniendo el dinero en el centro, sino poniendo el ser humano en el centro, poniendo la persona y viendo cómo poder usar el dinero como una herramienta para conseguir esa vida que queremos vivir, para vivir una buena vida. En ese sentido, desde hace unas semanas que venimos con una serie de episodios relacionados con mitos con respecto al dinero. Comenzamos hablando del hecho de si el hecho de comprar cosas usadas alimenta nuestra mentalidad de pobreza, si existe realmente eso de la mentalidad de pobreza. Después trabajamos el mito que dice pobre pero honrado, ¿no? Esa creencia que tenemos de que de alguna manera si somos pobres y honrados es contrario a rico y malo. Y hoy nos toca charlar un tema sumamente interesante, que es el tema de si el dinero compra la felicidad. Y existe muchísima literatura al respecto, ¿sí? Pero antes de comenzar, simplemente 2 apuntes. Estamos hablando de creencias, estamos hablando de impresiones personales, que si bien podemos poner estudios académicos o lo que sea, al final del día hay algo personal. Están nuestras creencias, están la forma en la cual nosotros nos criamos o la forma en la cual nosotros interpretamos el mundo. Entonces, todo lo que yo digo en estos episodios es sumamente discutible. Todo lo que digo siempre es sumamente discutible, no soy el dueño de la verdad. Y está buenísimo, y algo que me enorgullece mucho es la calidad de la audiencia de este podcast, porque hay mucha gente que me manda correos, que me manda WhatsApp, que me manda mensajes por Instagram, donde me cuestionan. Y cuestionar las ideas es genial, pero lo que me enorgullece de esta comunidad, de quien está del otro lado, es que cuestionan las ideas y no cuestionan a la persona. Entonces, por ejemplo, me pueden llegar a decir, no estoy de acuerdo con esto que dijiste, fíjate acá la literatura, o fíjate este autor que dice esto, y me encanta porque yo crezco cada vez que me hacen eso, pero ahí están cuestionando la idea. Y muchas veces caemos en la falacia de cuestionar a la persona, ¿no? Qué imbécil que sos, no estoy de acuerdo. Y ahí están cuestionando a la persona, me están haciendo un juicio de valor. Y eso en estos episodios no me está pasando que tengo cuestionamientos con respecto al mensaje. Y eso habla de la calidad del público, así que orgulloso del público que está del otro lado. Por otro lado, quiero pedirle disculpas porque en el episodio pasado, una de las cosas de las cuales charlamos es la forma en la cual tenemos que dejar de pensar lo bueno o malo como algo rotundo, como algo absoluto, sino que es bueno o malo con respecto a la persona. Y yo ponía el ejemplo de Pablo Escobar y Medellín, ¿no? Donde decía, para la gente de Medellín, Pablo Escobar fue una buena persona porque hizo crecer mucho Medellín. Y me escribieron muchos paisas diciéndome, oiga amigo, yo soy paisa, yo soy de Medellín y Pablo Escobar no lo considero una buena persona. Y ahí hice una generalización y como decía mi viejo profesor de matemática del Liceo Manuel Varela, las generalizaciones son odiosas, ¿sí? Entonces le pido disculpas a los paisas, le pido disculpas a la gente de Medellín si se sintió ofendida por ese comentario que hice. Es una generalización intentando contar otra idea y al final cayeron muchos en esa bolsa. Ahora sí, vamos al tema en cuestión. Vamos a estar hablando si el dinero compra la felicidad. Qué tema interesante y quiero que sepan que hay mucha literatura al respecto, ¿no? Entonces, para empezar, creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la felicidad. La definición que vamos a tomar en este episodio, y de nuevo es discutible, es un estado de bienestar generalizado. O sea, no vamos a partir de la base de momentos exactos de felicidad. O sea, en este momento soy súper feliz porque me estoy comiendo un helado de frutilla. No voy a tomar eso, sino el estado generalizado de bienestar que tiene una persona con respecto a su vida. Y uno dirá, ¿cómo haces para medir eso? Es válida la pregunta. ¿Cómo podemos medir qué tan feliz es alguien? Bueno, los economistas lo hacen a base de distintos cuestionarios, ¿no?
Entonces vamos a partir de la base de que a partir de distintas preguntas que nosotros le podemos hacer a las personas en distintos aspectos de su vida, podemos medir el grado de bienestar que sienten con respecto a su vida en un momento dado del tiempo, en un periodo, en un año, etc. Y eso es un medidor que nos dice qué tan feliz es la persona, pero de nuevo, no son momentos puntuales de felicidad, sino un grado de bienestar que es subjetivo a la persona, obviamente, ahora nos metemos en ese tema, pero de alguna manera es el parámetro de medición que tenemos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿a más dinero, más felicidad o más grado generalizado de bienestar? Y voy a usar el término felicidad para referirme a eso. Bueno, ¿qué dice la filosofía popular? ¿No? Hay un dicho que dice: el dinero no compra la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que se necesita un experto para notar la diferencia, ¿no? El dinero, ¿cómo es que dice la canción? El dinero no hace feliz, pero como ayuda, ¿no? La pauta ahí es, bueno, a más dinero, más felicidad. ¿Es tan así? ¿La gente que gana más dinero es más feliz? Bueno, hay un montón de estudios al respecto. Para este episodio me partí de un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar, de Martín Tetaz, si no me equivoco, que es un economista argentino, hoy diputado, que está muy bueno el libro porque hace muchísimas referencias a papers y estudios académicos que hablan de este tema. Y lo que voy a contarles de alguna manera es mi experiencia personal, más algunos apuntes que he sacado de este libro con respecto a dinero y felicidad. La primera pregunta que nos hacemos es, ok, a más dinero, más feliz. Si eso fuera así, por ejemplo, Elon Musk, que hoy me fijé en Google y es el hombre más rico del mundo con 146 trillones de dólares. ¿Es 146 trillones de veces más feliz que alguien que tiene $1? ¿Podemos medirlo en esa escala? Creo que no. Lo cambio. Un millonario local, no sé, en un país de los que vivimos nosotros, que tiene 10, 20 millones de dólares, versus alguien que gana $1.000 por mes. ¿Es 20 millones o 200.000 veces más feliz? ¿Podemos medirlo de esa forma? Me parece que no. ¿No? Lo que quiero demostrar es que al menos no es lineal. A más dinero, más felicidad, pero no es una curva lineal, sino que es una curva que tiene alguna otra forma que vamos a intentar experimentar o vamos a intentar descubrir en este episodio. Estamos de acuerdo que cuando las personas que reciben más dinero, de alguna manera, son más felices. ¿Siempre es así? Bueno, la respuesta, como todo en esta vida, depende, y vamos a indagar un poquito. Primero, yo he hablado en muchas oportunidades de la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow era un psicólogo que construyó lo que llamamos las pirámides de las necesidades humanas, que es una pirámide en la cual dice que nosotros tenemos que ir pasando en distintos escalones para poder crecer en nuestro, como individuos, crecer interiormente, digamos, o básicamente lo que dice es que nosotros no podemos apelar a cumplir una necesidad totalmente si tenemos pasos anteriores de la pirámide que no cumplimos. Entonces, por ejemplo, dice, lo primero son las fisiológicas. Si nosotros no tenemos nuestras necesidades fisiológicas, comida, sueño, etcétera, resueltas, no podemos pasar a la siguiente. Las siguientes son las de seguridad, ¿sí? Yo necesito sentirme seguro, necesito de repente tener un techo, saber que que no me va a comer un depredador, ¿no? Cosas por el estilo. Después vienen las sociales, después vienen por allá arriba está la autorrealización, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que cuanto más abajo en mis necesidades yo estoy, o sea, más abajo en la pirámide, el dinero me hace la diferencia. A lo que voy es que, y este ejemplo siempre lo comento porque me parece que es muy realista, ¿no? Para alguien que está pasando hambre, $3 para comprar un sándwich le va a hacer extremadamente feliz en ese momento dado, lo que va a mejorar un poquito su sensación de bienestar. O sea, alguien que gana 0 y empieza a ganar $100 por mes, va a mejorar mucho su estado de bienestar. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la curva de dinero y satisfacción está como bastante empinada. O sea, cuanto más abajo en la pirámide de Maslow estoy, poquito dinero me hace la diferencia. Poquito dinero hace que yo sea más feliz o que mejore mi grado de bienestar. Lo que tenderíamos a pensar que hay un umbral por cierto lado, en función de que yo voy descubriendo mis necesidades, que el dinero ya no hace la diferencia. Quiero decir por esto, llega un momento donde a partir de cierto dinero, más dinero no me gratifica, no me genera mucho más satisfacción, no me mejora mi vida
tanto como yo pensaba. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la curva se achata. Cuanto más necesidades yo estoy pasando, poquito dinero me hace la diferencia. Cuando ya estoy bien, mucho dinero no me mueve la aguja y no me hace mejorar mi estado de felicidad o mejorar mi bienestar. Ahora, ¿cuál es ese valor? ¿No? ¿Dónde está ese umbral? ¿Dónde está la flechita? ¿Hasta dónde tengo que apuntar? ¿Dónde está el suficiente? Hay estudios hay un señor que se llamaba Richard Esterline que hizo un conjunto de estudios al respecto. Los hizo en 1970 en Estados Unidos. Yo lo voy a pasar, digamos, a dinero de hoy para hacer, digamos, para entender. Lo que decía es que alguien que cobra hoy, ¿no? $23,000 anuales, más o menos $2,000, esto a nivel, lo estoy llevando a nivel de Estados Unidos, ¿sí? A $2,000 por mes, la curva está bastante empinada. Quiero decir, poco dinero aumenta bastante la felicidad. Luego, cuando la persona cobra 116, podríamos $116,000 al año, de nuevo para hacer las cuentas rápidas, cerca de $10,000, personas que cobran más de $10,000, podemos decir que más dinero en realidad no aporta a la felicidad. Entonces, parecería, ¿sí?, que básicamente los números dicen que personas que cobran mensualmente entre $7,000 y $10,000, ahí más o menos está el umbral, que ganen más dinero mensual, no aumenta el grado de satisfacción con su vida, no aumenta linealmente lo que es su felicidad, ¿no? Entonces podemos decir que más o menos ahí está la diferencia. Yo creo que si lo llevamos a Latinoamérica, por ejemplo, podríamos decir que el valor al final del día anda en torno a los $5,000 o $7,000, ¿no? Alguien que cobra, obviamente depende del país, depende de la inflación, depende del tipo de cambio, etc. Pero podemos decir que hasta $5,000 más dinero te hace más feliz. Después de $5,000, ¿sí?, entre 5, capaz que 6, 7, en realidad el dinero no te hace la diferencia, ¿sí? No te hace hacer más feliz a medida que aumentas tu nivel de vida. Entonces, resumiendo hasta acá, lo que digo es que cuanto más dinero nosotros ganemos, aumenta nuestra felicidad, pero llega un momento, que es un umbral que anda entre los 5, 7, 10, por ahí, digamos, entre los 5 y $10,000, en el cual más dinero mensual no me hace mucho más feliz. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay como varias explicaciones. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, lo que dicen los estudios es que a medida que nosotros pasamos ese umbral de satisfacción, ¿sí?, esto de hecho usualmente se llama también la curva de satisfacción, una de las cosas que pasa es que de alguna manera las cosas que nosotros adquirimos o el grado de bienestar que nosotros buscamos está más relacionado con la comparación social que con nuestras necesidades reales. Con esto lo que quiero decir es que a partir de cierto nivel nos transformamos sin querer como en el pavo real que abre la cola, digamos, e intenta ostentar o decir miren qué lindo que soy. Entonces la clave está en entender esto para decir a partir de cierto nivel qué tengo que hacer con ese dinero, no hacer cosas que en realidad no son las que quiero hacer, pero ahora un ratito nos metemos en ese tema, ¿sí? De hecho, yo les comentaba, existe algo que se llama la curva de satisfacción, que habla de la satisfacción que nos generan las cosas o la relación que hay entre gasto y satisfacción. Y es una curva que es decreciente. Pueden buscar en Google curva de satisfacción y van a ver que es como una campana, ¿no? Llega un momento que más dinero en realidad inclusive nos termina generando insatisfacción, porque algo que tiene el postureo, algo que tiene cuando yo consumo para llamar la atención de los demás, es que no genera satisfacción porque intrínsecamente no nos genera nada. Y siempre si nos comparamos con los demás, siempre vamos a terminar perdiendo, ¿no? No podemos pensar que somos el más inteligente o el más rico de toda la habitación. Hay unos estudios de un economista argentino que se llama Ricardo Peresturia, que lo que dice es que nosotros en realidad una de las cosas que condiciona nuestro grado de bienestar es la comparación con los demás, ¿sí? Y hay un estudio que habla de creo que es el caso de Noruega, donde en un momento, Noruega es uno de los países más transparentes en el sentido de ganancia de dinero, etc.
hacen algo por liquidación de impuestos, no sé qué, que lo que hacen es publicar lo que son los salarios de cada una de las personas. Entonces cuenta la historia de una persona que era feliz, su grado de bienestar estaba medido por una encuesta y le daba cierto valor, y en el momento en el que se publican los salarios, en su vida no cambia nada, pero al señor se le ocurre googlear y empezar a ver cuánto ganan sus compañeros de trabajo. Cuando hace eso, determina que hay compañeros que hacen el mismo laburo que él que ganan más, y automáticamente su grado de satisfacción baja. Lo que habla de lo importante que es para nosotros compararnos con los demás, cosa que no está bien, que no nos suma, porque si vemos las condiciones objetivas de esa persona son exactamente la misma, lo único que ahora sabe que hay gente que gana más, ¿no? Entonces, lo que nos diría esto al final del día es que nuestra felicidad tiene un componente muy importante al compararnos con los demás, ¿no? Lo decía un sociólogo que se llama Thorstein Veblen, que decía: los ingresos impactan si podemos hacer visibles nuestros consumos a los demás. Impactan en términos de nuestra felicidad, ¿no? Entonces, resumiendo hasta ahora, hay un valor a partir del cual el dinero no nos hace más feliz. Usualmente a partir de ese valor empezamos a consumir en cosas que no están relacionadas con nuestras necesidades para ostentar. Porque socialmente nosotros necesitamos pavonearnos, es algo que viene desde antaño, digamos, ¿no? De algo que nosotros lo tenemos en nuestro ADN, necesitamos ser líderes en nuestro grupo social, ¿no? Entonces empezamos a comprar cosas para llamar la atención de los demás y eso nunca nos va a terminar haciendo felices, porque en realidad no son necesidades que nosotros estamos cubriendo, no son cosas que realmente queremos, ¿no? Es algo interno que tenemos de destacarnos dentro de la sociedad, que deberíamos, si queremos ser felices, apagar ese chip. Entonces, lo que sí es un hecho es que cuanto más dinero ganamos, entonces más feliz somos. Hasta cierto límite, ¿no? Y está lo que se llama la paradoja de Esterline, que dice: ok, perfecto, si la gente que gana más dinero es más feliz, entonces los países que tienen el PBI per cápita más grande, eso quiere decir la generación de riqueza por individuo dentro de un país, deberían ser los países más felices. De los países más felices del mundo, en estas encuestas de satisfacción, etcétera, etcétera, deberían ser aquellos donde hay más dinero. ¿Eso se da? No, no se da. Entonces hay una paradoja, porque decimos, si el dinero compra la felicidad, cuanto más dinero tengo, más feliz soy. ¿Por qué aquellos países, por ejemplo Cuba, que el PBI per cápita es bajo, es, en términos de otros, más feliz que Japón, ¿no? Entonces, no comparaciones, no tengo claro cuáles son los resultados de las encuestas, ¿no? Y eso se le llama la paradoja de Esterline. Y justamente se da por ese umbral de satisfacción. Porque en realidad muchas veces el grado de bienestar, después de que pasamos el umbral de satisfacción, se da por compararnos con los demás. Entonces podemos decir que nuestra felicidad, si nuestra felicidad depende de nuestros ingresos, no está tan relacionado con nuestros ingresos absolutos, sino está relacionado con nuestros ingresos relativos. Esto es con lo que nos comparamos con otras personas. Nos comparamos con nuestros vecinos. De nuevo, ¿no? Esto puede pasar por dos razones. Yo decía, una es la evolutiva. Somos como seres sociales, estamos creados para vivir en tribus, en manadas, como animales básicos que somos. En esas manadas, para procrearnos, para estar cerca del fuego, para dormir en el lado más seco de la cueva, necesitábamos tener estatus social. Antes el estatus social se daba por los músculos, en el caso de los hombres, por la cantidad de hijos en el caso de las mujeres. Hoy el estatus social se da por cómo nos pavoneamos, cómo es nuestro estatus de vida, y eso puede ser una de las razones que nosotros lo que hacemos es compararnos con los demás, pero nos comparamos con nuestro entorno, ¿no? La otra razón puede ser porque las expectativas de lo que queremos hacer en realidad las hacemos comparando con lo que vemos, ¿sí? Entonces, digamos, esa sería como más sana que la otra. A mí me parece que es más la otra. Entonces, ¿por qué países pobres muchas veces son más felices? Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver porque nos comparamos con nuestro vecino y es muy difícil compararse con alguien que está más lejos. Ojo, porque gracias a las redes sociales algo que está pasando, un fenómeno que se está dando es el marco de referencia vertical, ¿no? Hoy en realidad no nos comparamos solo con nuestro vecino, sino que es muy fácil compararse con todo el universo y eso puede generar
problemas, digamos, porque hay una diferencia muy importante entre lo que gana alguien en Zimbabue y lo que gana alguien en Noruega. Y si el de Zimbabue deja de compararse con sus vecinos y empieza a compararse con el de Noruega, va a empezar a generar mucha insatisfacción y va a pasar más infeliz. Ahora, hay algo también súper interesante en los estudios que habla de las razones por las cuales algunos países que son en términos de PBI mucho más pobres, en términos de felicidad son más felices. Y hay estudios que relacionan eso con el propósito de las personas. Eso quiere decir que cuando la persona tiene un propósito vital, cuando las personas tienen una misión de vida, cuando las personas saben hacia dónde van, apagan el piloto automático, eso que vivimos hablando dentro de Neurona Financiera, algo que suele pasar es que esas personas aumentan su grado de bienestar. Y eso es algo que nosotros podemos hacer hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy nosotros hay dos cosas que podemos hacer para ser más felices gracias al dinero. La primera es tener un propósito. Tener un propósito te hace usar el dinero de forma consciente. El propósito es un concepto muy volado, pero en realidad es, ¿cómo quiero que sea vivida, ¿no? ¿Cómo quiero vivir la vida? Muchas personas, su propósito está ligado a la religión, otro al estilo de vida, u otra a las religiones. Voy a inventar un término. Religiones no relacionadas con deidades, sino religiones relacionadas con estilo de vida, ¿sí? Algún día lo desarrollo, ¿no? La religión del gimnasio, la religión de la vida sana, la religión de criar a los hijos, ¿no? A eso me refiero con religarse con ese concepto. Eso por un lado. Y lo otro es entender que hay un límite que va a ser muy personal a cada uno de nosotros, pero anda en el entorno de los $5.000 para arriba, digamos. Va a haber un límite a partir del cual el dinero no nos va a construir más felicidad. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Entender cuál es ese límite, pararnos ahí y el resto del dinero, en vez de gastarlo en cosas que van a estar relacionadas con pavonearnos y con compararnos con los demás, utilizarlo para construir un sistema de inversión, de manera de en algún momento conseguir, gracias a eso, esa libertad financiera que creo que en el fondo todos buscamos, que es no depender de un trabajo. Eso no quiere decir dejar de trabajar, sino no depender de un trabajo. Entonces, mega resumen de esto. ¿El dinero compra la felicidad? Depende. Llega un momento donde hay un umbral de satisfacción que más dinero no me hace más feliz, porque a partir de ese momento empiezo a gastar el dinero para pavonearme y para compararme con los demás, que eso nunca me termina retribuyendo en felicidad. Entonces, lo que yo debería hacer es utilizar ese dinero para construir un plan de inversión, ¿sí? Utilizar ese dinero en vez de gastarlo para buscar la libertad financiera, que mucha gente no lo hace y sigue en la rosca queriendo ganar más, aumentando su nivel de vida y cuando se quieren acordar está en una vorágine que no tiene fin. Ahora, llegar al umbral es otro tema, ¿no? Llegar a cómo facturo esos $5.000 por mes y es otro tema más que interesante. Lo otro es, nos comparamos con nuestro entorno. Por eso países que tienen distinto PBI per cápita tienen, digamos, el grado de felicidad no es comparable, ¿sí? Porque la gente tiende a compararse con su entorno. Y cosas que podemos hacer nosotros para aumentar nuestro grado de bienestar es no compararnos con los demás, ¿sí? Ir en contra de ese mecanismo natural que tenemos. Y por otro lado, tener un propósito que es definir cómo queremos vivir la vida y utilizar el dinero en consecuencia para vivir la vida que queremos vivir. Y se me fue largo este episodio. Bueno, espero haberles aportado algo. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Que me quedó pesado el episodio, pero bueno, leí mucho, estuve leyendo varios libros y estudios, etc. Intentar resumirlos de la mejor forma posible. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Muchas gracias a todos aquellos que se suscriben al canal de YouTube, que saben que me ayuda y mucho a llegar a nuevas personas. A los que me dejan estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, comentarios o lo que sea. Eso suma muchísimo para mí. Así que es enorme las gracias que les doy a todos aquellos que lo hacen. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. ¿Por qué no? Para ser más felices. Realmente más felices y no hacer cosas por piloto automático, por comparación social. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.